Javier Rodríguez, analista estadístico, bienvenido a Punto de Orden. Usted ha hecho un análisis sobre 5 escenarios probables para las elecciones seccionales de este domingo. Empecemos por el primero, Javier. ¿Habría un retroceso de la derecha? Hablando en fácil, el PSC y el Movimiento Creo perderían terreno. Buenos días, Juan Javier. Muchas gracias por la invitación. Así es, y la razón es que hay que poner las elecciones en el contexto de las elecciones seccionales de la última década. En el 2014, Alianza País y organizaciones aliadas, como por ejemplo Avanza, dominaban el espacio político, el espectro político en general, y eso tenía una relación o un reflejo en el espacio geográfico también. Alianza País y Avanza fueron capaces de poner alcalde en más de 100 cantones, es decir, más de la mitad de los cantones del territorio nacional. A finales de la década, en las elecciones del 2019, en cambio, esas dos organizaciones implosionaron por diferentes razones y fue la derecha la que pudo avanzar por circunstancias como muy específicas. La primera, el Partido Social Cristiano, de la mano de Jaime Nebot, estaba midiendo la fuerza de Jaime Nebot propiamente para las elecciones presidenciales del 2021. Había un retroceso de la izquierda en general por el vacío dejado por Alianza País y otras organizaciones aliadas, y en ese contexto la derecha pudo avanzar y captar más territorio. Esas condiciones no se cumplen ahora en el 2023, por lo tanto lo que se puede esperar, sobre todo en un clima más favorable para las organizaciones de centro-izquierda y un clima desfavorable para representantes de Creo y organizaciones aliadas, por ejemplo, es que pierdan territorio el PSC, Creo y también Suma, que es una fuerza menor, pero también de la derecha en tercer lugar. Vamos al segundo escenario que usted vislumbra. La Revolución Ciudadana va a tener un buen desempeño, pero casi ninguna victoria importante. De la misma forma, el espacio vacío que fue dejado por Alianza País a mediados de la década anterior fue llenado por un relativo éxito en términos de desempeño electoral por las organizaciones pequeñas de izquierda. Pequeñas entre comillas porque eran organizaciones que básicamente formalmente eran nombres distintos, pero operaban con los mismos operadores políticos en el territorio y apelaban a los mismos electorados. Me estoy refiriendo a los Democracia Sí, Juntos Podemos, Centro Democrático, el Partido Socialista, por ejemplo. Esas fuerzas se están recomponiendo. El partido que representa la Revolución Ciudadana participó en el 2019 como Fuerza Compromiso Social, participó en 50 alcaldías y no ganó ninguna, ganó 2 prefecturas, una en Manabí y otra en Pichincha. Este año van a tener sin duda un mejor desempeño, igualmente por el clima más favorable a las fuerzas de izquierda y específicamente al correísmo. Sin embargo, también nos aventuramos a decir que no van a ser victorias en ciudades importantes porque la tienen difícil en las ciudades como más importantes a las que todos estamos poniendo atención. O sea, yo dudo mucho y escribía por ahí otro artículo con otro análisis sobre Aquiles Álvarez y sus posibilidades en Guayaquil. Y la gran excepción en donde creo que el candidato efectivamente, de hecho el escenario que yo estoy prediciendo es el de mayor probabilidad con ventaja marginal sobre Jorge Yunda, es el candidato Pavel Muñoz en la ciudad de Quito. Javier, ¿cómo estás? Buenos días, Andrés Ortiz te saluda. Andrés, buenos días. El tema de las alianzas a mí siempre me ha llamado la atención, ¿no? Porque resulta que entran 2, 3, 4, a veces hasta 5 agrupaciones políticas y la verdad que eso no se termina de entender finalmente a quién representa a ese candidato. Entiendo que por obligación legal, y eso lo comentábamos antes de que tú estés con nosotros, que los partidos necesitan lanzar candidatos cuando son provinciales o nacionales por efectos de no ser sancionados por el Consejo Nacional Electoral, y ahí es que se entienden las alianzas. En tu análisis tú dices que estas alianzas van a ser similares a las del año 2019. ¿En qué basas esa premisa? ¿Tú crees que son buenas o malas esas alianzas, más allá de la comparación que estás haciendo con la elección anterior? Gracias por la pregunta. No sé, y un gusto, Andrés, mucho gusto. No sé si es que buenas o malas serían las palabras que yo utilizaría necesariamente. Quedemos más bien en enfrentar como el fenómeno en términos como sociales, en términos como sociológicos o de ciencia política. Las alianzas, efectivamente, algunas son confusas, algunas desconciertan, otras como mínimo indignan porque parecen que son como conexiones entre dos cosas que son completamente dispares. Ver el Partido Social Cristiano asociado con Pachacutic, por ejemplo, en una provincia del Oriente, es bastante raro. Ver a Creo, por ejemplo, asociado con el Partido Socialista es como bastante raro. Pero mirando con más cuidado, las alianzas como fenómeno global tienen un cierto orden. Finalmente, en todo hay un cierto orden cuando uno aplica el análisis como más riguroso. En este caso, las alianzas más frecuentes que se produjeron en el 2019, que fue un año raro por la naturaleza y por la magnitud de las alianzas más frecuentes fueron las alianzas que se dieron precisamente entre las organizaciones de izquierda, en donde la izquierda se dispersó, que son las que me refería antes. O sea, Democracia Sí, Juntos Podemos, Centro Democrático, Alianza País, Partido Socialista, fueron como las alianzas más frecuentes.
Ciertamente hubo alianzas disonantes, pero esos fueron los casos más puntuales y menos frecuentes. Este año, dado que continúa el proceso de recomposición de fuerzas, lo que estamos vaticinando es que probablemente las alianzas van a ocurrir de una manera similar. En donde no estoy tan seguro en lo que va a ocurrir es en el desempeño propiamente de las alianzas. Para tener una idea, normalmente el 20 a 30% de representaciones políticas que se presentan como candidatos son alianzas y el resto son organizaciones únicas. De los ganadores, la proporción es la misma. Normalmente entre el 20 y 30% ganan en alianza, 70%, 80% ganan como organizaciones únicas. En el 2019 lo raro, o sea, lo inusual históricamente fue que en el 2019 más del 50% de los ganadores en las contiendas por la alcaldía fueron alianzas. Vamos a ver lo que ocurre este año, es decir, vamos a ver si que las alianzas, por el reacomodo de fuerzas subyacentes que está ocurriendo, van a tener un igual de buen desempeño comparado con el 2019. ¿Cómo está, Javier? Fernando Aguayo lo saluda. A nivel internacional se entiende que cuando alguien está en el poder tiene más posibilidades si entra a elecciones, muchas veces intermedias, en este caso seccionales. Pero en el caso del Ecuador y especialmente con Creo, que es un partido que tiene un presidente de la República, que tiene un bloque minúsculo propio, ¿qué va a pasar en esta ocasión en la que además se adiciona una consulta promovida directamente por el presidente de la República? Van a ocurrir dos cosas que son paradójicas o contradictorias. La primera es que Creo va a tener sin duda un mal desempeño en las contiendas por las elecciones locales. Eso, sin embargo, quiero subrayar que no es porque, como se dice en la narrativa como común local, no es porque el presidente tiene una baja aceptación o una baja credibilidad o una baja favorabilidad en la opinión pública. Al contrario, Creo siempre ha tenido una mala participación en las contiendas electorales. Siempre ha sido una máquina poco eficiente. En el 2019 participaron en alianzas o solos, participaron en total en 184 cantones y ganaron 33. O sea, son bastante. En el 2014 fueron números como parecidos. Participaron en más de 160 y ganaron 25, más de 20, no me acuerdo el número exacto ahorita. El tema es que son una organización ineficiente en términos electorales porque no es una organización que tiene una estructura territorial, una infraestructura territorial que le permite poner al servicio de los candidatos cuando estos están compitiendo. El hecho de que el presidente Lasso tenga una baja favorabilidad no es el factor más importante mecánicamente hablando. ¿Por qué? Porque en las alianzas uno fácilmente como puede esconder las afiliaciones políticas. O sea, vemos en el caso de Quito o en el caso de Guayaquil, por ejemplo, los candidatos de Creo no son evidentemente candidatos de Creo. Sin embargo, van a tener un mal desempeño por lo que acabo de mencionar, pero no porque este año van a tener un mal desempeño, sino porque siempre tienen un mal desempeño. Dicho eso, y aquí viene lo paradójico, la consulta popular, sin embargo, el escenario que estamos como planteando nosotros como predicción es que la consulta popular probablemente va a tener un éxito por la forma como está la correlación de fuerzas ahorita en el momento en este contexto, digamos, en el Ecuador. Para hacer como brevemente, me tomo 30 segundos para hacer solamente el álgebra de las expectativas más o menos como ingenua. Hay una base fuerte de alrededor del 20% que son los que expresaron su preferencia por Guillermo Lasso en la primera vuelta del 2021. Son las personas que creen que Lasso no es perfecto, pero es mejor que cualquier alternativa. Son las personas que votarían sí y votarán sí sin condiciones. Del otro lado, quien está encarnando el rechazo a la consulta es el correísmo, que está entre el 20 y el 30% de apoyo a nivel nacional. Sin embargo, ese 20-30% no se puede traducir matemáticamente como rechazo a la consulta. ¿Por qué? Porque es difícil, en este caso, armar un marco conceptual que permita, una narrativa que permita rechazar todas las preguntas de la consulta. Hay preguntas que simplemente son intuitivamente para las personas como poco informadas, que son la mayoría de los electores. Hay personas que son como intuitivamente fáciles de entender y preguntas que tienen sentido. La pregunta sobre la tradición, por ejemplo, más allá de si es que está bien o mal, más allá de si es que es bueno o malo, más allá de si es que será efectivo o no efectivo, la pregunta suena bien en un país en donde más del 60% está preocupado porque su problema más importante es la inseguridad. La reducción en el número de asambleístas. La Asamblea Nacional, por ejemplo, la institución peor evaluada de todas las instituciones democráticas del país, reducir el número de asambleístas suena bien.
Entonces, esas preguntas tienen como una ventaja estructural de ganar de partida. Por lo tanto, el rechazo, el voto fuerte correísta que estaría en el rechazo no se puede traducir inmediatamente a rechazo en preguntas de la consulta. Cierro entonces porque esto es paradójico, porque los candidatos de Creo probablemente vayan a tener un desempeño, como siempre, un desempeño malo en las elecciones locales. La consulta, sin embargo, probablemente vaya a ganar. Interesante, muy importante sí, lo que acabas de anotar. Javier, leyendo tu artículo también me llama la atención que tú dices que Creo puede, o sea, el presidente Lasso puede ganar, pero a su vez perder. Es decir, eventualmente va a ganar la consulta en todas o casi todas las preguntas, pero políticamente eso puede ser un boomerang. Explícanos un poco por qué esa perspectiva o ese análisis que haces tú al final de tu artículo. Como señalaba en el artículo, ahí en realidad me estoy robando una idea de un analista político al que yo sigo con mucha frecuencia, Pedro Donoso, que es en realidad quien plantea esa idea. O sea, Pedro Donoso dice literalmente, el gobierno es probable, uno de los escenarios más probables es que el gobierno pierda ganando. ¿Qué significa eso? Eso significa que la consulta efectivamente en números, en papeles, vaya a ganar. Las preguntas vayan a ganar con la mitad más uno, efectivamente, y la consulta sea como una consulta, exitosa, ¿no es cierto? Pero el gobierno puede ser que se pegue un disparo en el pie por el problema del manejo de las expectativas, como diría Pedro Donoso. ¿Qué significa eso? Eso significa que hay problemas que no necesariamente sabemos, que no necesariamente se solucionan por la vía de la reforma legal o institucional. El problema de la criminalidad no se va a resolver cuando pasemos la pregunta de la extradición, cuando aprobemos la pregunta de la extradición. Sin embargo, la expectativa que ha generado el gobierno es garantizar que ese va a ser un mecanismo para garantizar menor criminalidad y mejor seguridad para la población. Eso es una falacia. Sin embargo, el gobierno así es como lo ha planteado. El tema de la asamblea es otro buen ejemplo. En el tema de la asamblea, el gobierno está prometiendo, la campaña del gobierno es mejorar la calidad de la asamblea, reduciendo el número de asambleístas. Ese argumento no tiene absolutamente ningún sentido desde el punto de vista de la investigación en ciencia política. Sin embargo, es un argumento que se ha presentado de manera bastante eficiente y hay que reconocerlo, que ha sido muy convincente. Karen Sichel, por ejemplo, que es la vocera principal del gobierno, me parece que ha sido una vocería increíblemente efectiva. Pero el problema es que la expectativa que eso genera es una expectativa que que le va a reventar al gobierno contra sí mismo. Porque la calidad de la representación no va a mejorar solamente por reducir el número de asambleístas. Así como la seguridad no va a mejorar por pasar una ley pro extradición. Así que a eso nos referimos y otra vez me estoy robando el argumento en realidad de Pedro. Está claro que la gente no espera, la gente quiere resolución de los problemas de manera inmediata. Son angustiosos los que vivimos y luego en lo político, pues ese deterioro de la imagen de la asamblea igualmente puede llevar a que la gente diga, sí, hay que reducir el número, pero y cuando vemos en 2 meses quizá ya resultados. Efectivamente hay mucho de lógico en ese comentario final, ¿no? Así es, sí, efectivamente. Ahí estoy, o sea, todo el crédito para Pedro, porque ahí me estoy robando la idea de él, en donde él desde hace tiempo viene ya diciendo que este es un gobierno que tiene problemas con el manejo de la expectativa. Bueno, muy bien, muchas gracias. Javier Rodríguez, analista estadístico, clarísima. Muy claro. Es el análisis, ¿no? Muchas gracias, Javier. Buen trabajo un abrazo. realizado.